muchos testimonios alrededor de Latinoamérica sobre esta presencia de José Gregorio Hernández, sobre sus milagros, sobre sus curaciones. Y aquí tenemos uno que queremos que ustedes, los televidentes y nuestros invitados, escuchen, porque es realmente sorprendente. El video lo hace un médico que iba a operar a su paciente que estaba gravemente enferma y que sorprendentemente dejó de sentir dolores antes de entrar a cirugía. Aquí está la primera parte. 18 de febrero del 2020, paciente Holiday Ruiz con diagnóstico de apendicitis aguda. Aquí están los exámenes de laboratorio, el eco abdominal y el examen de orina completamente normal. La paciente está ingresando a quirófano y estando en quirófano, antes de dormirla, nos llaman de administración que la paciente le negaron la clave. O sea, después que le habían dado la clave, le volvieron a echar la clave para atrás. Nosotros salimos de quirófano y esperábamos afuera. La paciente permaneció en la mesa operatoria y al rato la paciente sale de quirófano y nos narra lo siguiente. Yo estaba acostada y de repente se me apareció con una batola blanca, una broma está azul encima, un tapaboca, su gorro, se quita el tapaboca y me dice: tú no tienes nada. Y me empezó a quitar todo lo que tenía me lo quitó y me dijo que me parara y me fuera para mi casa, no tenía nada. ¿Y qué te empezó a quitar? Los electrodos que te puso el anestesiólogo. Los electrodos que me pusieron por aquí. Y cuando el señor se quitó el tapaboca, descríbeme cómo era la cara del señor. Blanco, de bigotes negros, ni tan alto ni tan bajito. Fíjense en lo que estamos viendo. Es un médico en un hospital, está a punto de operar a una paciente que llega de emergencias. Nos muestra la historia, los exámenes, le han puesto los electrodos. El anestesista está listo para dormirla, está lista para entrar en cirugía y dice que de repente aparece otro médico con un tapabocas, con un gorro muy bien vestido y le dice: tranquila, y le empieza a quitar todo. Le quita todo y luego se quita el tapabocas y ella dice: tiene un bigote y el rostro es similar. Adivinen a quién. Ya vamos a ver la segunda parte, cuando nos narra qué es lo que vio. ¿Se imaginan eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Un espíritu? ¿Un santo? ¿Una entidad? ¿De dónde surgen estas personas? ¿De dónde surge esto? O tal vez era un enfermero que llegó allá, hizo esto, que se parecía mucho a José Gregorio Hernández y ella lo confundió. Pues obviamente tenemos que tener todo punto de vista y podemos ser escépticos también, pero observen lo que dice esta paciente grabada por el médico que la iba a operar. Y esa persona que se te pareció y te dijo eso, ¿tú lo has visto anteriormente? No. Pero no lo has visto en alguna pintura. ¿En dónde lo has visto? Yo lo tengo en mi casa, así en cerámica. ¿Y cómo se llama ese señor? José Gregorio Hernández. O sea, que se te pareció José Gregorio Hernández y te dijo que yo no tenía nada que me parara ahí. Bueno, la paciente nosotros la examinamos nuevamente y la paciente no tiene dolor absoluto. Cuando tú ingresaste aquí a la clínica, cuenta qué era lo que tú sentías. Que no me podían ni siquiera tocar, yo sentía como si me estaban reventando por dentro. ¿Qué no te podían tocar? ¿El abdomen? El abdomen. Tenía... Yo sentía como si me estaban reventando por dentro, el dolor en la pierna inmenso, tenía ganas de vomitar, mareo de cabeza y me sentía de todo. Y cuando saliste ahorita de quirófano caminando, después que el señor José Gregorio Hernández te quitó todos los electrodos y te dijo que te levantara, que tú no tenías nada, ¿qué pasó con el dolor? No me dio dolor para pararme, yo me paré y todo tranquila y caminé hasta aquí afuera y todo tranquila, sin dolor y sin nada. ¿Y ahorita tienes dolor? No. No tienes dolor. Nosotros la examinamos y realmente no tiene dolor. Ella salió caminando por esta puerta. Nosotros estábamos parados aquí
el anestesiólogo, el cirujano ayudante y la instrumentista, y ella vino de allá caminando del área quirúrgica y nosotros la encontramos aquí y ahí fue cuando le preguntamos que por qué te habías venido y ella nos narró lo que acabamos ahorita de documentar. Un testimonio impresionante que lo deja uno realmente pensando qué es lo que pasa, Alejandro. ¿Usted qué opina de este caso? Porque una cosa es que la señora esté sola y cuente que le pasó eso, pero que esté el médico, el cirujano, el anestesiólogo, que vean que la señora no se podía ni siquiera mover del dolor y de repente sale de la sala de cirugías, le hacen unos exámenes, dice que ya no tiene ningún tipo de dolor y que fue curada por una especie de espíritu que se le presentó. Sobrecogedor, Joana, realmente un testimonio impactante. La mujer en el estado emocional en el que se encuentra realmente se nota muy afectada, se nota muy sorprendida, no solamente ella, sino el galeno que está siguiendo este procedimiento. Y este caso me hace recordar a uno que fue documentado hace unos años por parte de medios de comunicación en Venezuela, Lía Fernández, una mujer de 90 años que, de acuerdo a su testimonio y al de su familia, ha sido curada en 2 oportunidades de un cáncer por parte de José Gregorio Hernández. En primera instancia, esta mujer se curó de un cáncer en 1999, tenía unos tumores en el hígado, se le aparece esta figura mientras ella está durmiendo, se le acerca, luego los médicos le hacen exámenes, se determina que estos tumores desaparecieron y 20 años después, nuevamente esta mujer vuelve a desarrollar otro cáncer y nuevamente se vuelve a curar de forma milagrosa. Junto a ella y al de la paciente que estábamos observando, testimonios sobrecogedores e impactantes sobre personas que se curan de manera milagrosa. Yarley, y es que sin duda también como que la fe mueve montañas, eso es algo que todos decimos, creamos o no, es algo que no se puede explicar también, ¿no? En este caso específico, ¿qué la sorprendió a usted? Y se lo pregunto porque yo sé, y aquí los televidentes también que ya la conocen, usted es un poco escéptica quizás de estos casos, pero realmente el testimonio, y como le decía Alejandro, que los médicos sean testigos de esto, es lo que realmente lo pone a uno a pensar en el misterio que hay alrededor de esta figura. Claro. Hay cosas muy misteriosas que nunca nos podremos llegar a explicar quizás. Este señor pues era un gran tipo, un gran científico, pero además un tipo muy social. Muere y empieza su leyenda, muere y empieza su gran legado. Es decir, nunca habría sido un médico tan famoso si no tiene esta muerte tan lamentable. Estamos hablando detrás de cámaras que lamentablemente 2 carros a lo sumo había en Venezuela, uno de esos lo atropella y empieza su leyenda. Valdría la pena pensar si en una tierra como Venezuela o Latinoamérica, que es tan dada a los santos y a todas estas creencias particulares que las tienen tan arraigadas y ponen tanto su fe ahí, pues si eso no puede realmente influir en la mente de las personas. O sea, hay muchas cosas de la mente humana que nosotros no hemos llegado a escudriñar. Hay muchísimas cosas. Entonces una persona que piensa que este es un sanador, que además de pronto viene socialmente de digamos, él era el médico de los pobres, y si era una persona muy humilde, quizás en su humildad puso su esperanza en esa leyenda, y esa leyenda pues en su mente empezó a obrar ciertas cosas. Y de verdad que esto viene desde una cultura hindú muy antigua. Nosotros hemos recolectado centenares de historias de personas que a través de la meditación y todo esto logran curaciones. Antes de irnos a comerciales, que ya nos vamos, y después vamos a mostrarles las supuestas profecías, lo que dejó escrito José Gregorio cuando vio un ser de luz que lo llevó a algún lugar en sus escritos. Quiero preguntarle a Yarley lo siguiente: para muchos católicos en su momento, sacerdotes católicos, pastores protestantes e incluso para académicos serios, José Gregorio Hernández era una manifestación espiritista, de brujería incluso. Muchos sacerdotes dijeron: esto es brujería, él no es un santo, no le recen, porque solamente los santos son los que dice la iglesia. Y por muchos años estuvo perseguido el culto, y había médiums, y hay médiums que dicen que lo canalizan y que hablan como José Gregorio. Y hay otra cosa muy interesante: recuerdo a algunos pastores que en algún momento decían: ese que se les presenta no es José Gregorio, es otra cosa, un ser
que puede ser o un demonio, o un ser de luz, o un ángel, o algo que no sabemos qué es, que los cura, sí, o que les habla. Es un espíritu. ¿Usted qué piensa de eso? De esas posiciones que tienen algunos. Pues lo que pasa es que la posición protestante frente a la católica sí es muy, digamos, la católica dice, los santos son los que nosotros comprobemos y beatifiquemos. Los protestantes directamente dicen, de esto no hay. Son diablos, son De demonios, eso no son hay, ángeles. o sea, nadie se comunica, además porque en la Biblia hay una parte que dice no haya entre vosotros quien use la brujería ni invoque a los muertos, ¿no? La Biblia es muy clara, entonces los protestantes se pegan mucho de ahí, no hay invocación de muertos, si un muerto viene y habla con usted, pues no es un muerto, los muertos están o en el cielo o en el infierno, y lo demás son entidades espirituales demoníacas. Bueno, nos vamos a comerciales, ya venimos con las profecías de José Gregorio. Los dejamos con este libro de Fiona Barton, se llama Uno de los Nuestros, de Planeta Editores. Lo recomienda nada más y nada menos que Stephen King. Se lo regalo aquí al señor Hugo Alejandro Bernal. Nos vemos después de comerciales. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de José Gregorio Hernández. Ya hablaremos de las profecías que supuestamente dejó escritas cuando él dice que vino una especie de ser de luz que le habló. Lo dejó escrito en una especie de ensayo o cuento que muchos creen no es un ensayo ni un cuento, sino es su testimonio de un encuentro con algo que no sabemos qué es. Pero antes de comenzar y hablar de las apariciones, Joana tiene una historia que vivió ella misma desde pequeña con una persona. No se le puede contar nada, ¿no? Con una persona que era un medium canalizador de José Gregorio Hernández. Ya sabemos que muchas personas, a diferencia de otros santos, nadie va a canalizar a San Francisco de Asís. Hay gente que sí, pero no es la tradición católica rígida, ortodoxa. Esto es nuevo para el catolicismo, digamos. Hay mucha gente que dice que el espíritu de José Gregorio entra dentro de él y entonces habla. Sí, los famosos mediums, y en este personaje es muy habitual ver esto, pero sí, yo me acuerdo que estaba muy pequeña y junto a una prima, su abuela, la abuela de ella, era muy ferviente de este culto. Había una persona en el pueblo del cual yo soy, que es de la Tebaida Quindío, que tenía precisamente un centro de estos de José Gregorio, entonces hacían todo un ritual y tenían montado, digamos que todo este proceso cuando la gente iba allá, y nosotras estábamos acostumbradas a ir porque la señora era muy constante con esta creencia, y con mi prima pues íbamos porque éramos dos niñas que iban acompañadas de la abuelita. El caso es que habían sesiones que eran muy normales en las que las personas que estaban enfermas se presentaban ante este señor que era el medium. Él les recetaba plantas medicinales, porque también el caso o el ritual de José Gregorio no es mandar medicamentos como tal, sino utilizar plantas, y ya normal, y hacían unos rezos o oraciones, hasta que un día fue una chica que supuestamente estaba discapacitada porque tenía un demonio. Cuando esto sucede, el medium empieza a tener una transformación muy particular. Empieza a moverse de una manera muy extraña, su rostro se transforma, entra como en un estado de trance que para nosotras realmente fue muy impactante, pues porque éramos niñas, y la voz que salía de este personaje era realmente aterradora. Mientras este personaje estaba en ese proceso de trance, la niña que estaba en una silla de ruedas también tenía unos comportamientos muy particulares, se movía, gritaba. Entonces fue una cosa demasiado impresionante. Desde entonces Joana se dedica al misterio. Ya saben por qué me dedico a esto. Vamos a ver más sobre José Gregorio Hernández, sobre sus formas de manifestación. Después hablamos un poco del trance y de las posibilidades que tenemos los seres humanos de entrar en ese estado y de esto tan sorprendente. Observen. A diferencia de las acciones de otros santos, las manifestaciones sobrenaturales de José Gregorio Hernández poseen características misteriosas. En Venezuela se afirma que habla y atiende a los enfermos y luego desaparece.
También es común que su rostro surja a un costado de imágenes de la Virgen, como esta extraña aparición registrada en la Basílica Catedral de Guanare en 2021. En Colombia y Ecuador son muchos los que aseguran haber sido operados en las noches mientras duermen. Gasa, hilo y otros objetos aparecen sobre los cuerpos de los devotos. El poder de José Gregorio los protege. Como afirma Juana de Ávila, una mujer de 74 años del departamento de Magdalena. Recuerdo que un día, él en 1972 se me presentó porque yo tenía un hijo enfermo. Y él me llegó con una gomita así, como esta, con agua. Y me dijo, dale esta agua que tú mañana amanecerá. ¿Qué poderes ocultos residen en el médico de los pobres? En Más Allá, abrimos las puertas del misterio. El trance, los médiums, hacen parte de todas las culturas. En todos los espacios sociales a través de la historia, desde los grupos indígenas más pequeños hasta las sociedades más complejas, existe la idea de que podemos ser poseídos o podemos canalizar espíritus. Y eso no es nuevo, está en Japón, está en el chamanismo, está en todas partes y convive con nosotros. La historia que nos cuenta Joana y lo que acabamos de ver de esta médium que dice canalizar a José Gregorio muestra este aspecto tan misterioso de lo que somos los seres humanos, de lo que somos todos nosotros. Hay que advertir algo, también hay una gran cantidad de estafadores por allí que dicen curar a gente desahuciada y lo que hacen es robar, y lo roban y crean templos en nombre de José Gregorio Hernández, que yo creo que si José Gregorio Hernández estuviera vivo les daría pata y les daría golpes como cuando Jesucristo llegó y tumbó todo lo que había en el templo, furioso de los comerciantes de la fe. Y esos son mercachifles de la fe y comerciantes de la fe. Ustedes sí, a ustedes les hablo. Los que utilizan eso para robar a la gente, pero hay otros que sí creen y que sí tienen fe y que entran en estos estados de trance, y hay otras personas como los videos que hemos visto que sí están completamente convencidos de que está allí, de que hay algo allí que los cura. ¿Qué piensa de todo lo que hemos hablado, de lo que nos contó Joana, de todo esto, Yarley? O sea, es un mundo, un universo de creencia y que está al límite de lo sobrenatural. Sí, claro, y como dices tú, hay gente que engaña mucho, pero también se mueven cosas un poco turbias ahí, y yo siento que un poco la reticencia de varias alas del cristianismo frente a todo este tema es eso, que las personas cuando están canalizando, de pronto quieren canalizar a José Gregorio, pero acaban canalizando otra cosa y acaban pues llenos de maldiciones y todo esto. Entonces es algo como muy delicado, me parece a mí. Sin embargo, me parece una historia maravillosa el hecho de que justamente un humanista y un laico sea un beato, alguien a la que la gente apele cuando tiene algún problema, y sobre todo algún problema de salud. Me parece una historia maravillosa, una historia de la cultura latinoamericana increíble. Alejandro, y es que aquí hay una cosa muy interesante, y aquí estamos al límite de lo paranormal, porque estamos ya frente a un santo que para muchos entra en el cuerpo de algunas personas y habla directamente, y para otros lo pueden ver, los toca, o sea, esto no lo hace casi ni siquiera la Virgen María. En muy pocos casos la Virgen aparece, da un mensaje como luz, baila el sol, pero muy pocas veces entran caminando a los hospitales, y en muchos lugares de Latinoamérica casi que hay un caso al mes de alguien que dice: José Gregorio subió las escaleras, me tocó la puerta por la noche, me tomó la temperatura. Es impresionante, es sobrenatural. Yo creo que un factor clave, Esteban, era algo que enunciaba Yarley hace unos instantes. Estamos hablando de un humanista, de un hombre con vocación al servicio, y pues al parecer realmente su energía que trascendió, y bueno, que hoy en día se le denomina beato, tiene esa cercanía con estas personas que tienen esta necesidad. No solamente se le aparece, como decía Esteban, realizándoles intervenciones, cirugía psíquica, sino también, de acuerdo a algunos testimonios, se le suele presentar tanto a enfermos como a familiares de los mismos en momentos previos a una de estas curaciones milagrosas. Entonces estamos hablando de una figura muy cercana a sus creyentes.
Pues bueno, este programa se hace muy corto, pero nos falta otra parte para hablar de las profecías que tanto ha anunciado el señor Esteban Cruz aquí. Les recomendamos este libro, La partida final. Si les gusta todo el tema nazi, pues vayan y búsquenlo. Gracias a Planeta de Libros por enviarnos estas recomendaciones. Alejandro, para usted también que le encanta ese tema. Por favor. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de José Gregorio Hernández, de sus manifestaciones, de eso que de alguna manera rodea a este nombre en toda América Latina, de sus apariciones, de la forma en cómo obra, como dicen sus seguidores, obra curando. Pero hay cosas que la gente no sabe, hay cosas que son todavía más misteriosas en su vida. Y se las vamos a contar en pocos segundos. Antes de eso, si a usted le gusta este programa, Más Allá, y lo está viendo en YouTube, denos like ya mismo, recomiéndenlo. Y si le gusta esto, hay algo que es igual a Más Allá, pero en podcast, se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Escriban ya, Los Audios de Cruz Escribiente en YouTube, ahí lo encuentran y lo siguen, es completamente gratis y es Más Allá, pero en podcast. Y les quería contar que José Gregorio también escribió, como decía Yarley, fue un humanista, hacía poemas, cuentos, y en una revista que se llamaba El Cojo Ilustrado empezó a publicar una serie de relatos. Y hay un relato en especial, muy extraño, que se llama Visión de Arte, donde él cuenta que un extraño ser de luz se le presenta y lo lleva a otra dimensión, a otro espacio, y le da algunos datos, incluso cifras, que para muchos indican hechos futuros, profecías de José Gregorio Hernández, en exclusivo aquí en Más Allá. Existen personas que afirman que José Gregorio Hernández dejó escritas extrañas profecías, textos encriptados entre los ensayos y cuentos que publicó en 1912 en El Cojo Ilustrado, una revista de intelectuales caraqueños y latinoamericanos. Se trata de versiones místicas en las que se narra la supuesta destrucción del mundo y una extraña fecha. Vi o creí ver junto a mí un ser indefinido, semejante a una aparición que me estaba mirando con ironía. Su vestido blanco era como una amplia túnica que se movía como si fuera impulsada por el viento, y de tal manera disimulaba sus formas que me era imposible distinguir si ese ente que estaba en mi presencia era hombre o mujer, y oí claramente la voz de un granuja que gritaba en la calle: para el miércoles, el 4359. Versos que parecen estilizadas figuras literarias, aunque muchos aseguran que se trata de complejas profecías. ¿Qué extraños misterios ocultan los escritos de José Gregorio Hernández? Lo analizamos aquí, en Más Allá.